¿Cuáles son los problemas que enfrentamos en el Ministerio del Interior o los riesgos del año 2025? Respecto a la problemática que enfrentamos como sector, se han identificado los principales riesgos para el año fiscal 2025. Ahí está, ahí está. No, se está que... Ya. Como repito, señora presidenta y señores congresistas, respecto a la problemática que enfrentamos como sector, se han identificado los principales riesgos para el año fiscal 2025, vinculados principalmente al riesgo de la criminalidad a través de los delitos como tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal y la trata de personas, la inseguridad ciudadana a través de delitos comunes como el robo, el hurto y la receptación, así como los riesgos vinculados al bloqueo de carreteras y convulsión social, que limitan el derecho al libre tránsito y el traslado de insumos. De otro lado, el tráfico de armas y el mercado ilegal de armas de fuego y explosivos, la migración irregular por el incremento de extranjeros ilegales en el país, proclive a la comisión de delitos y finalmente las pérdidas por emergencias y desastres con un alto índice de pérdidas humanas y materiales ocasionados por incendios, emergencias, entre otros. En función de la directiva antes citada, se señala el contenido de la presente exposición, la cual tiene los siguientes marcos temáticos o estratégicos. En el punto número 1 establecemos el marco estratégico del sector interior. En el punto número 2, los avances de la ejecución presupuestal. En el punto 3, el proyecto de presupuesto para el año 2025. En el punto número 4, los temas complementarios de índole presupuestal. Y en el punto número 5, las conclusiones. Dentro del marco estratégico del sector interior, la siguiente diapositiva, por favor. El sector interior contribuye al objetivo número 4 del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Perú al año 2050, garantizando así una sociedad justa, democrática, pacífica y un Estado efectivo de servicio a las personas, en base al diálogo, la concertación nacional y el fortalecimiento de las instituciones. Es así que, en dicho contexto, el sector interior conduce 3 políticas nacionales multisectoriales. La primera de ellas es la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, que busca identificar los factores causales que puedan negativamente afectar la seguridad ciudadana en el país con la finalidad de revertirlos, teniendo como problema público los altos niveles de victimización que afectan a la ciudadanía. La segunda de ellas es la Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030, que busca reunir los esfuerzos de diversos organismos para abordar justamente esta problemática que afecta a un gran número de personas, a los derechos humanos y a la dignidad de las personas para un libre desarrollo y desenvolvimiento de su integridad. La persistencia de la victimización en la trata de personas es una problemática efectivamente pública. Y como tercer escenario está la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado al 2030, que busca establecer los objetivos y las acciones de trabajo articulado entre las entidades nacionales e internacionales, con incidencia en el tratamiento de las conductas delictivas que comprometen a las organizaciones criminales en el ámbito nacional e internacional. Continuando con el marco estratégico del sector interior, señalar que este plan estratégico sectorial multianual del sector interior al 2030, aprobado por resolución ministerial 1912 del año fiscal 2023, destaca el planteamiento de medidas sectoriales para reducir la victimización en seguridad ciudadana, combatir y erradicar las bandas delictivas y organizaciones criminales en sus diferentes modalidades a nivel nacional, fortalecer la gestión de la conflictividad social a nivel nacional y fortalecer
la gestión administrativa y operativa de las entidades que conforman el sector interior. Respecto a los objetivos sectoriales y su vinculación con el proyecto de presupuesto 2025, el cual asciende a un importe de 12.215 millones para todo el sector interior, se tiene que el 90.7% de dichos recursos serán empleados para reducir la victimización de los ciudadanos en el ámbito nacional, generando entornos seguros basados en la prevención policial y garantizando el respeto a los derechos y a las libertades y a la seguridad humana. El 5.2% de los recursos serán destinados para reducir los daños generados por los conflictos sociales a nivel nacional, a través de la gestión de la conflictividad social desde la prevención, y el 4% de los recursos para efectuar acciones que permitan reducir la criminalidad en el ámbito nacional, contribuyendo a la lucha contra la criminalidad en sus diversas modalidades, garantizando el orden interno. Para el logro de estos objetivos estratégicos sectoriales, el Ministerio del Interior tiene las intervenciones sectoriales prioritarias, tales como potenciar el proceso de operativos de verificación y fiscalización migratoria en las jefaturas zonales a nivel nacional, reducir los delitos causados por armas, explosivos, productos pirotécnicos de origen ilegal a nivel nacional, fortalecer la prevención y capacidad de respuesta frente a incendios y emergencias en el ámbito nacional, reducir la percepción de inseguridad a nivel nacional, mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas y reducir los actos violentos generados por conflictos sociales que alteran el orden público en el ámbito nacional. ¿Cuáles son los pliegos que conforman el sector interior? Los pliegos que conforman el sector interior, señora presidenta, señores congresistas, como ustedes bien lo conocen, en principio es el Ministerio del Interior. En segundo lugar, la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. En tercer lugar, la Superintendencia Nacional de Control y Servicios y Seguridad de Armas de Fuego, Municiones y Explosivo Civil. Y la Superintendencia Nacional de Migraciones. En ese sentido, el sector interior se encuentra conformado presupuestalmente por estos 4 pliegos. Como podemos ver en la gráfica de la izquierda, se visualiza la variación del presupuesto institucional de apertura PIA del periodo 2022 al 2024, así como el proyecto de presupuesto 2025, advirtiendo que para el 2025 se tiene un incremento de 933.6 millones que representan una variación del 8.3% respecto del PIA 2024. De otro lado, en el gráfico de la derecha se muestra la distribución del proyecto del presupuesto del sector interior para el 2025 a nivel de pliego presupuestario, siendo el 97.15% para el pliego Ministerio del Interior, el 1.75% para el pliego Superintendencia Nacional de Migraciones, el 0.79% para el pliego Intendencia Nacional de Bomberos del Perú y el 0.31% para el pliego Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAME. Sobre la distribución del presupuesto 2025 a nivel de los programas presupuestales, señalar que el 51.4% del presupuesto asignado para dicho ejercicio, ascendente a 6.280 millones de soles, se encuentra bajo la lógica del presupuesto por resultados, participando en 9 programas presupuestales, de los cuales el sector interior ejerce rectoría en 5 programas presupuestales, que son el 030, 031, 032, 048 y 0139. Asimismo,
participa en 4 programas presupuestales de la Rectoría de otros sectores como son el 068, el 086, el 128 y el 1002. Cabe resaltar que el 10.9% del presupuesto asignado en programas presupuestales se empleará para la ejecución de inversiones. Sobre la distribución del presupuesto para el 2025 a nivel genérica de gasto, se tiene que el 64% se empleará en la genérica de gasto 2.1, referida al pago de personal y obligaciones sociales, para la atención de la planilla policial y la planilla CAS. El 16% en la genérica de gasto 2.3, bienes y servicios, para la operatividad y mantenimiento de los pliegos del sector. El 0.8 para la genérica de gasto 2.5, destinado al desarrollo de actividades de inteligencia. Y el 7.3 para la genérica de gasto 2.6, que es la adquisición de activos no financieros, orientado a financiar 95 inversiones entre los proyectos de inversión e IOR y la adquisición de equipamiento. Ante lo expuesto, cabe resaltar que el 76% del presupuesto asignado para el 2025 se encuentra destinado al financiamiento de gastos en personal activo y cesante, quedando solo el 24% para la atención de gastos operativos, mantenimiento de inversiones para todo el sector. Sobre la distribución del presupuesto para el año 2025 a nivel de fuente de financiamiento, tal como se puede visualizar, el 94% del presupuesto se encuentra en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, recursos asignados por el MEF para financiar principalmente el pago de planillas del personal policial, activo y cesante, funcionamiento, operatividad en inversiones de los pliegos del sector, así como el 4.6% del presupuesto en la fuente de financiamiento, recursos determinados para financiar inversiones con cargo al Fondo para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, FODEMA, y el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, FEST, orientados al mejoramiento de la infraestructura, adquisición de equipos y vehículos. El 0.8% del presupuesto en la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados, provenientes de las transferencias económicas realizadas para el Fondo de Aseguramiento de Salud de la Policía Nacional del Perú, Saludpol, para la atención especializada en salud de los efectivos policiales y de sus familias. El 0.4% del presupuesto en la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito para financiar la continuidad del proyecto de inversión Servicio de Prevención del Delito de la Unidad Ejecutora 037, así como Perú Seguro. Y finalmente, el 0.3 del presupuesto en la fuente de financiamiento de donaciones y transferencias, recursos provenientes de donaciones dinerarias de entidades financieras, papeletas de tránsito para el control de seguridad de transporte y tránsito terrestre. Para el año fiscal 2025 se ha programado 833 millones de soles para el financiamiento de inversiones en el sector interior, las cuales a nivel tipológicas tenemos que el 29.5% de estas se encuentran alineadas a unidades especializadas, el 23.2% a comisarías, el 13.7% a control migratorio, mientras que el 1.1% vinculado al tema de seguridad regional y local, el 2.1% a control de armas. Respecto a las fuentes de financiamiento, destacan que el 26.7% del importe total se financia con cargo a recursos ordinarios,
mientras que el 67% corresponde a la fuente de financiamiento, recursos determinados destinados a la ejecución de 22 inversiones con cargo al Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana y 30 inversiones con fondo para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. De otro lado, el 16.1% de los recursos asignados al sector interior para el año fiscal 2025 serán empleados en bienes y servicios para atención médica especializada, formación de técnicos suboficiales, actividades de inteligencia y contrainteligencia, protección y seguridad del Estado, reducción de la tala ilegal, fortalecimiento de servicios migratorios, operación y mantenimiento de comisarías y unidades especializadas a nivel nacional, mantenimiento de flota vehicular y operatividad y patrullaje policial, soporte logístico para las intervenciones en los procesos de investigación criminal, operativos de interdicción contra tráfico ilícito de drogas y contra la minería ilegal, entre otros gastos necesarios para el cumplimiento constitucional del sector. Ante lo expuesto, se muestran los principales resultados al cierre del presente ejercicio y su proyección para el año 2025. En el pliego 07 Mininter sobre el número de detenidos por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, para el presente ejercicio se prevé detener, por ejemplo, a 255 personas, teniendo un avance del 94.5% a la fecha. Para el año 2025 se estima incrementar el número de detenidos. En relación al número de bandas criminales desarticuladas, para el presente ejercicio se pretende 175 bandas criminales, teniendo un avance del 646.9% a la fecha. Para el 2025 se estima desarticular 185 bandas. Sobre el número de organizaciones criminales desarticuladas, tráfico ilícito de drogas, se pretende desarticular a 85 organizaciones criminales, teniendo un avance del 85.9% a la fecha. Para el año fiscal 2025 se prevé desarticular 85 organizaciones criminales, teniendo un avance del 85.9% a la fecha. Para el 2025, al Ministerio Público por el delito de terrorismo y conexos se pretende expedir 64 informes por investigación criminal, teniendo un avance del 342.2%. Para el año fiscal 2025 se prevé expedir 70 informes sobre la cantidad de drogas cocaínicas interdictadas en kilogramos y se tiene previsto interdictar 29.394 kilos de drogas cocaínicas, teniendo un avance del 83% a la fecha. Para el año fiscal 2025 se pretende interdictar 29.587 en número de informe de planes preventivos contra las acciones terroristas ejecutadas y se tiene previsto expedir 70 informes, teniendo un avance del 250% a la fecha. La siguiente diapositiva, por favor. En el pliego 070 bomberos, sobre el porcentaje de emergencias atendidas, se prevé atender 78.974 emergencias, teniendo un avance del 97.5% a la fecha. Para el 2025 se pretende atender 80.859 emergencias en el pliego 072. SUCAMEC, sobre las acciones de control, inspecciones, verificación de agentes fiscalizados. Se tiene previsto un desarrollo de 25.237 acciones de control, teniendo un avance del 89.8% a la fecha. Para el año fiscal 2025 se pretende desarrollar 25.850 acciones de control. Y finalmente, en el pliego migraciones, sobre el número de operativos de verificación y fiscalización ejecutados,
Se tiene programada la ejecución de 1.872 operativos de verificación y fiscalización, teniendo un avance de 138% a la fecha. Para el año fiscal 2025 se prevé desarrollar 2.600 operativos de verificación y fiscalización. En cuanto al punto 4, a continuación se plasma algunas problemáticas y medidas correctivas para la mejora de la calidad de gasto del sector interior. Respecto al inadecuado equipamiento criminalístico en el proceso de investigación policial, para el año 2025 se han asignado 12 millones de soles para la adquisición de equipo de identificación biométrica. Sobre la deficiente logística para garantizar la seguridad ciudadana y privada, pública y privada, para el año 2025 se han asignado 397 millones de soles para el equipamiento especializado para el control de disturbios, así como sobre los limitados lineamientos presupuestales para desarrollar los diversos planes operativos. Se han programado 81 millones de soles para la ejecución de operativos policiales para combatir la criminalidad organizada. Sobre las limitadas acciones de control en la fiscalización de armas de fuego y explosivos, para el año 2025 se ha designado 37 millones para ampliar los servicios de control de armas, municiones y explosivos. Sobre la carencia de personal para acciones de verificación y fiscalización migratoria, se han proyectado 59 millones para la incorporación progresiva de este personal y permitir con ello la reducción de brechas. Sobre los escasos recursos para las labores de inteligencia, se ha asignado 89 millones de soles para financiar las labores contra la criminalidad organizada. Y finalmente, sobre la débil atención en la prestación del servicio de salud policial, se han destinado 165 millones para brindar una atención oportuna y adecuada en la atención de salud del personal policial. Sobre las propuestas normativas a ser incluidas en los proyectos de ley de presupuesto y endeudamiento del sector público para el año fiscal 2025, manifestar que el sector interior presentó al órgano rector un total de 40 propuestas normativas, de las cuales 13 han sido consideradas en los referidos proyectos de ley. De otro lado, de la evaluación efectuada, el sector interior considera oportuno continuar con la gestión de autorización de 3 propuestas normativas, 2 en materia de personal y 1 en materia de inversiones, para las cuales solicita a usted, señora Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, la consideración correspondiente para su evaluación y posterior inclusión en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. ¿Cuáles son estos 2 proyectos, señora Presidenta y señores congresistas que forman parte de esta importante comisión? Estos 2 proyectos en materia de personal, número 1, es el proyecto de asimilación de personal profesional técnico para el fortalecimiento institucional en materia de seguridad ciudadana, orden interno y servicios de salud, como oficiales y suboficiales de servicios. En segundo término, la transferencia financiera a favor del Fondo de Invalidez y Protección para los Bomberos Voluntarios del Perú, creado mediante la 55ª disposición complementaria y final de la Ley 30.518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2017. Finalmente, en materia de inversiones, la transferencia financiera a favor de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, para la continuidad de los proyectos de inversión prioritarios conforme a lo dispuesto en la Ley 30.356.
Las conclusiones, señora Presidenta y señores congresistas. Finalmente, a modo de conclusiones respecto al proyecto del presupuesto del 2025, citamos lo siguiente. El proyecto de presupuesto del sector interior para el 2025 asciende a 12.214 millones de soles, presentando un incremento del 8.3% respecto del presupuesto institucional de apertura 2024. El 51.4% del proyecto de presupuesto de 2025 se encuentra bajo la lógica del presupuesto por resultados, participando en 9 programas presupuestales. El 6.8% del presupuesto 2025 será destinado al financiamiento de inversiones del sector interior, de los cuales el 3.2% corresponde a transferencias a favor de los gobiernos locales, en el marco del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana FEST. El 75.8% del proyecto del presupuesto del año 2025 se empleará en el financiamiento de los gastos para el personal activo y cesante, quedando solo un 24.2% para la ejecución de gastos operativos, mantenimientos y inversiones para todo el sector interior. El 16.1% del proyecto de presupuesto 2025 se encuentra destinado al financiamiento de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las labores constitucionalmente establecidas para el sector. Finalmente, señalar que los recursos antes mencionados serán empleados prioritariamente por el sector interior para la lucha frente a la criminalidad, la reducción de la victimización de los ciudadanos en el ámbito nacional, la reducción de los daños generados por los conflictos sociales a nivel nacional y la lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad. Es todo, señora Presidenta y señores congresistas, cuanto tenemos que exponer con respecto a nuestro sector. Meridiana claridad. Es cierto, el tratamiento de la delincuencia y el control de ello requiere un tratamiento holístico. Vale decir, todos los sectores, incluso nosotros los civiles, debiéramos ser los ojos, oídos y la voz de la gloriosa Policía Nacional, cuyo jefe viene a ser el señor ministro. Evidentemente, los presupuestos serán escasos. Y yo estoy convencido de que, a través suyo, Presidenta, el señor ministro debe contar con el asesoramiento de su señor padre, en ese entonces, de hace años, comandante Juan José Santibáñez Marín, con el que tuve la oportunidad de compartir la labor en la zona convulsionada de la región Pasco, en la provincia de Daniel Alcíes Carrión, donde campeaba Puca Llacta. En ese entonces su señor padre actuó con bastante tino, se asoció a la ciudadanía y pudo controlar a ese grupo subversivo. Incluso el comandante, entonces su señor padre, fue víctima del accionar de Puca Llacta. Entonces, creo, todos nosotros debiéramos actuar. Tampoco es competencia nada más del Ministerio del Interior para controlar estos actos delincuenciales. Tengo entendido y lo sigo, no obstante, es civil, tuvo las agallas de poner el dedo en algunas direcciones en las que en cierto modo hacían malos manejos. Yo lo felicito, señor ministro, lo estoy siguiendo, entonces yo creo que nos fortalece a los civiles. O los gobiernos no han visto, pero yo en el análisis que he visto, en el siguiente gráfico yo le voy a hacer llegar los papeles, cómo el presupuesto asignado para el Ministerio para la Libertad tuvo su pico más alto en el año 2019, con un presupuesto de 253 millones. También se observa que en el año 2023 existe 73 millones menos que el presupuesto modificado. Entonces, si nosotros nos podemos analizar el gráfico anterior, se observa como el presupuesto asignado a la libertad en el pliego 07, Ministerio del Interior, es decreciente.
A pesar del incremento de la delincuencia, a mayor delincuencia, menos presupuesto. En ese sentido, cabe resaltar, yo siempre hablo con usted y yo avalo su trabajo, señor ministro, pero analicemos este punto en mi región, Trujillo. Hace unos días acaban de matar a una regidora del distrito de Huanchaco, ahí en la calle, en la avenida. En ese sentido, nosotros a veces ya en Trujillo queremos que este jueves llegue lo más pronto para aprobar esta ley que está viniendo. Ya no sabemos qué hacer en La Libertad, pero ahí estamos bregando. Es importante esto. Y otro, así como hay camioneta Piura y felicito y su trabajo coordinado, también quisiera que se acelere las camionetas en la región La Libertad, señor ministro. Y es muy importante esto porque esto nos va a traer. Aquí tengo muchas preguntas que hacerle, pero como tengo 2 minutos, ahorita le voy a hacer llegar las preguntas, señor ministro. Porque es importante en esta comisión de presupuesto que se asigne el dinero donde más incidencia delictiva existe. Porque hay, y no tengo en nada, pero hay sitios y que felicito que están más tranquilos y tienen a veces más policías que mi región. Y el pedido va también que los policías que han venido, señor ministro, de la escuela, que han terminado, son 180, ni bien terminen esta reunión de la PET, sean devueltos a mi región. Eso es importante también, señor ministro. Yo no tengo nada con el gasto de ustedes, pero hay una dirección, bueno, antes se llamaba Dirección General de Migraciones, ahora se llama Superintendencia. Y aquí veo en las medidas correctivas para mejorar la calidad de gasto que una incorporación progresiva de personal para el cierre de brechas asignados 59.2 millones. Usted, la idea de pregunta es, ¿ha analizado cómo ha ido creciendo en personal en los últimos años migraciones y cuáles fueron los resultados? Ha crecido geométricamente. Y no tengo nada contra la gestión, lo que tengo es que hay que también exigir que el personal se gestione mejor, que trabaje más adecuadamente. ¿Qué significa? No es cantidad, sino hay que tener calidad en el trabajo, señor. Antes la Dirección General de Migraciones con poco personal, con personal 276, tenía 4 direcciones, imagina, sin tecnología y funcionaba excelentemente bien. Eso no quiere decir que estoy en desacuerdo. Lo que sí estoy es que se siga el control progresivo, pero no de tal forma. Usted siga los millones que han recibido en los últimos años la superintendencia y mire los resultados que hemos tenido. Eso, señor ministro, que es importante para recalcar. Y bueno, seguir trabajando, y acá estamos conjuntamente, como dijo la congresista Zeta, trabajar mancomunadamente. El de cupos está inundando a la ciudad de Juliaca, a la región de Puno. Y sobre todo, acá el señor ministro no ha mencionado para qué realmente quiere el presupuesto si en las zonas de frontera, como es en Cerro Lunar, en Trapiche y en La Rinconada, hasta el día de hoy es tierra de nadie. Señor ministro, hemos solicitado desde mi despacho en varias oportunidades una reunión con los hermanos dirigentes representantes de la sociedad civil, los alcaldes de centros poblados, los alcaldes distritales y provinciales, donde no hemos sido atendidos, hemos sido ignorados, porque sencillamente, señora presidenta, parece que no existe la mínima voluntad de resolver los problemas de la criminalidad en nuestro país. Más por el contrario, pareciera que hay una intención de este Ejecutivo en sostener y mantener una criminalidad donde el pueblo esté distraído justamente en los temas de criminalidad, de inseguridad, y sin embargo, políticamente ellos hacen lo que les da la gana. Señora presidenta, por su intermedio, quiero dar a conocer los documentos presentados tanto por los dirigentes de la sociedad civil, alcaldes de centros poblados, al Ministerio del Interior. Me gustaría que el señor ministro busque, ordene a su personal y le haga notar qué documentos han llegado desde la región de Puno acerca de la alta inseguridad ciudadana que estamos sufriendo justamente en esta zona.
Ya llegó justamente desde San Juan del Lurigancho, acá en Lima provincias, en Lima región. Señora Presidenta, los señores transportistas han salido en una movilización masiva, descubriendo, desnudando la incapacidad de este ministerio en resolver no solamente la delincuencia, sino el secuestro, el robo, el raqueteo, el reglaje que están sufriendo los hermanos transportistas, los cobradores, las familias de estas personas humildes. Asimismo, debo manifestar, señora Presidenta, por su intermedio, que los estudiantes de las universidades, San Marcos, la UNI y otras universidades, salieron a las calles a movilizarse para decirle a este ministerio que no está haciendo su trabajo como debe de ser. Y si el presupuesto que ellos están solicitando, ¿cuáles son realmente pues las estrategias que van a utilizar, que van a operar para poder resolver este problema de la inseguridad ciudadana? Esto se está ampliando, señora Presidenta, a nivel de todas las demás regiones del norte del país. Está llegando hasta la selva. Y sin embargo, seguimos escuchando en todos los medios de comunicación robos, asaltos, secuestros, matanzas, asesinatos. Y señora Presidenta, claro, si el señor ministro está cubierto, bien protegido, con varios guardaespaldas, a él obviamente no le interesa pues la población. Por eso, señora Presidenta, esperemos que el señor ministro viva pues como cualquier peruano, a ver, que deje de tener seguridad, que camine por las calles sin seguridad, para ver si realmente, para que sepa realmente cuánto es el sufrimiento de la población acá en Lima, en la región de Puno, en las demás regiones. Y preguntarle, ¿qué acciones preventivas y punitivas se han realizado específicamente en zonas rurales y áreas de frontera? Y cómo se asegura la protección efectiva y cómo aseguramos la protección efectiva de las víctimas. Asimismo, señora Presidenta, ¿cómo aseguran que estas supuestas políticas no solamente van a perseguir a los migrantes, porque hay migrantes buenos, migrantes malos? Lo que hemos pedido nosotros en algún momento ha sido que se expulsen a esos malos migrantes. Entonces, ¿cuál va a ser justamente esas políticas que aseguren, y si no, que también promuevan su inclusión social y económica? Por otro lado, ¿en qué indicadores específicos de impacto están usando para medir la efectividad de sus políticas de seguridad más allá de las detenciones, señora Presidenta? Y por último, ¿no debería priorizarse la inversión en tecnología y equipamiento que ayude a resolver la inseguridad ciudadana? Señor ministro, esperamos de que sus buenos oficios finalmente pues sean en favor de la población y no en favor del Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, congresista Quispe. Tiene la palabra la congresista María Agüero. Por su intermedio, Presidenta, el discurso del ministro prioriza la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, con un presupuesto de 3.819 millones. La disminución de la incidencia de conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público, con 1.125 millones. Y la reducción del tráfico ilícito de drogas, con 265 millones. Sin embargo, estas medidas no abordan las causas de fondo de estos problemas, como la exclusión social, la precarización laboral y el abandono de amplios sectores de la población que han sido marginados por las políticas neoliberales de los últimos años. La criminalización de la protesta social, reflejada en el significativo presupuesto destinado a la represión de manifestaciones y bloqueos de carreteras, 1.125 millones, demuestra que se busca proteger los intereses del capital antes que atender las demandas legítimas de las clases trabajadoras. Por otro lado, la insistencia en el control migratorio como un eje central de las políticas de seguridad evidencia un enfoque xenófobo y contrario a la solidaridad internacional. Los 213 millones asignados para este control reflejan un esfuerzo desproporcionado para tratar a los migrantes como potenciales delincuentes en lugar de promover políticas de integración social y laboral que permitan a estas personas contribuir a la economía y a la construcción de una sociedad más justa. Esta disparidad en la asignación de recursos nos lleva a reflexionar que el enfoque del Estado debe centrarse en la prevención y la verdadera transformación social en lugar de priorizar la contención y la represión. Gracias, Presidenta.
Gracias, colega. Tiene la palabra la congresista Rocío Torres. Gracias, presidenta. Para saludar por su intermedio al ministro Juan Santibáñez y a todos nuestros colegas. Presidenta, por su intermedio al ministro. Loreto, presidente, es la única región del Perú que tiene 3 fronteras que representan más de 3.000 kilómetros en toda su extensión. Hay mucho trabajo por hacer con respecto a la seguridad ciudadana, nuestras fronteras, fortalecimiento de las comisarías. En todo este trabajo, presidenta, no quiero dejar de felicitar al ministro, sé que está trabajando, pero aún así nos falta todavía mucho por hacer, presidenta. Hoy Loreto es tierra de nadie. Presidenta, que al día de hoy sus proyectos de inversión del Ministerio del Interior tienen un déficit donde a la fecha solamente tiene un 17% de ejecución y ese es el colmo, pues. Al día de hoy, 120 proyectos de inversión por 269.382.048, solamente ha ejecutado 45.746.000. Entonces, cuando hay quejas del personal policial por vestimenta, que hay unidades vehiculares que están inoperativas, el caso de los bomberos, etcétera, ¿qué está pasando? Por ejemplo, hay un proyecto sobre la adquisición de camionetas, motocicletas para todas las comisarías básicas de Lima por 18.690.000 para este año y no se ha ejecutado nada, 0. Adquisición de chalecos antibalas para las comisarías de Lima y Callao por 9.492.000, igualmente no se ha ejecutado nada. Adquisición de portatropa, camionetas, motocicletas y ómnibus para la comisaría del distrito de Ate, que es mi zona, por 8.274.142, 0. En el caso acá de los amigos bomberos, adquisición de equipo contra incendio, de rescate pesado, kit de rescate vehicular, camionetas, cisternas, etcétera, por 3.300.000, 0. En verdad, estos funcionarios ya ni siquiera deberían estar en su puesto a partir de mañana, ministro. Igualmente, hay 80 proyectos de inversión que están con 0 de ejecución y se lo vamos a hacer llegar por escrito porque es lo que hemos quedado en la Comisión de Presupuesto a través de la presidenta, para que usted nos pueda no solamente informar, sino corregir, porque esto en verdad es escandaloso. Y mire, acá hay 4.649.000 para el mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles. ¿Cuánto han ejecutado? 33.000 soles, 0.7%, ni siquiera llega al 1%. Y así sucesivamente. Y otro caso inaudito para el tema de los bomberos, protección respiratoria, al cual están expuestos ellos, de los bomberos en ambientes con atmósferas contaminadas, por 19.719.356, solamente han ejecutado el 19.2% cuando deberíamos estar al día de hoy en lo óptimo 75%. No pretendo que lleguen a eso. No pretendo que lleguen a eso. Pero por favor, ni siquiera el 50%. ¿Qué está pasando, ministro? Igual en actividades, tienen casi 1 millón para unidades especializadas en condiciones básicas para operaciones policiales, ni siquiera llega al 10%. Y así sucesivamente en bienes y en servicios. Vestuario, 37 millones, han ejecutado 8, 24%. Y todo el tiempo escuchamos que en Lima y sobre todo en el Perú profundo, en las comisarías, están los policías con vestimenta arraigada, que deja mucho que desear. Igualmente como en el caso de repuesto, que tiene 15 millones y solamente ejecutó 4. Mantenimiento
y reparación del parque automotor de ustedes, 86 millones, solamente han ejecutado 26. Ministro, lo que se le ha hecho a usted, se le dice a todos los ministros. Acá no se trata de pagar favores políticos para mantener a un funcionario en áreas estratégicas como presupuesto, como administración. Si no se ponen la camiseta, están de más en el sector. Entendemos que ustedes tienen necesidades para el próximo año, pero ¿qué van a pedir para el próximo año si ni siquiera este año están siendo eficientes? Y en cuestión de gestión pública, como en la política, los datos, los números y las cantidades son los que prevalecen y son los que mandan. Presidenta, a través suyo, esta información vamos a canalizarla para que el ministro en el tiempo adecuado nos informe, pero no solamente que nos informe, sino que sobre todo nos corrija, porque como ya dijo acá un colega anterior, quedan más que 2 meses a partir de mañana de operatividad. Diciembre ya es un mes prácticamente un poco superficial por el tema de las fiestas, y lo que se quiere evitar es que en el último tramo del año estemos corriendo, porque eso se presta para cosas. En Huaycán hay una sola comisaría y son 250.000 habitantes. Hay distritos que tienen menos cantidad y tienen 5 comisarías. Pero aparte de eso, la comisaría de Huaycán atiende a Huaycán y aparte atiende a Horacio Ceballos, que está a su costado, que tiene más de 60.000 habitantes. Se solicitó hace ya algún tiempo y usted tiene que asumir, le guste o no, el activo y el pasivo pues, de sus antecesores, ¿no? Más aún que Interior ha sido una cartera que ha cambiado de ministros, ¿no? a cada instante. Le pediría que, por favor, aunque igual se lo vamos a hacer por escrito, vea ese tema, porque Huaycán, como usted sabe, ha sido zona roja hace muchísimos años, ¿no? El tema del terrorismo, y merece una atención un poco especial en relación a otras poblaciones. Gracias, ministro. Gracias, presidenta.